Bueno, es un problema en el cual lo que vamos a aplicar es la conservación del momento cinético y energía. Se trata de una bala de 100 gramos que se dispara contra un disco cilíndrico de 0,6 metros de radio y 5 kilogramos de masa, que se encuentra inicialmente en reposo. El disco puede girar en el plano horizontal XY, es decir, es como si estuviera arriba de una mesa, supongamos, en un plano horizontal gira, alrededor de un eje que pasa por su centro de masas. La bala impacta contra el disco en el punto en que se indica en la figura con una velocidad de 150 metros por segundo y queda incrustada en la periferia del mismo, haciéndolo girar. A causa del rozamiento contra el eje, que provoca un momento de 0,8 Nm, el disco se detiene. Calcular la velocidad angular del disco inmediatamente después del impacto y la cantidad de vueltas que da el disco hasta detenerse. Como decíamos, esto es como si fuera un disco que estuviera en una mesa, que puede girar libremente alrededor del eje, el eje fijo, y una bala se dispara contra el disco, y fíjense cómo es la trayectoria de la bala, donde hace impacto. La trayectoria se encuentra a una distancia R/2 del centro de masa del disco. Lo que sucedería más o menos sería algo parecido a esto. Se nos pregunta cuál es la velocidad inmediatamente después del impacto y cuántas vueltas da el disco hasta que se detiene. Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear es cómo resolver la primera parte, cuál es la velocidad angular del disco inmediatamente después del impacto. Y entonces acá uno piensa, bueno, ¿qué tengo que aplicar? Parecería algo parecido a un choque plástico lo que está pasando acá, ¿cierto? Porque la bala se incrusta y queda incrustada en el disco. O sea que si yo consigo un instante inmediatamente anterior al impacto y uno inmediatamente posterior, no podría considerar que se conserva la energía mecánica, dado que si es un choque plástico hay una pérdida de energía mecánica en la deformación de los cuerpos, y hay una parte de esa energía que se transforma en energía térmica y se disipa en forma de calor. Así que por el lado de la energía mecánica, por lo menos esta parte del problema parecería no salir. Lo que nosotros estamos acostumbrados en los problemas de choque, cuando era un choque entre partículas, era aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Y decíamos, bueno, si el impulso de las fuerzas exteriores es cero, la cantidad de movimiento se conserva. Y para que eso fuera cierto, lo que hacíamos era considerar como sistema a la bala y al disco en este caso. Yo digo, bueno, la bala y el disco son el sistema, las fuerzas que se provocan entre la bala y el disco son interiores. Pero resulta que acá, además de esas fuerzas, hay otra fuerza. ¿Que dónde se va a producir esa interacción para que aparezca otra fuerza en el momento del impacto? ¿Qué les parece a ustedes? En el eje del disco, alrededor del cual gira el disco. O sea, la bala impacta contra el disco y interactúa contra el disco. ¿Sí? Pero esa interacción va a provocar que el disco interactúe contra el eje. El eje no permite que el disco se desplace, que el centro de masa del disco se desplace. Lo mantiene firme en su lugar. Es decir, que ahí va a aparecer una fuerza de una intensidad comparable a la intensidad de las fuerzas del choque entre la bala y el disco, pero esa fuerza va a provocar un impulso, porque es una fuerza exterior, dado que el sistema es la bala y el disco, y el eje está adherido a la mesa, supongamos, sobre la cual está este disco colocado. Con lo cual, al haber un impulso de fuerza exterior, no podemos aplicar que se conserva la cantidad de movimiento, porque no se conserva.
Por último, nos queda una sola bala, digamos, ¿no? Que es la bala de plata, porque nos dice, bueno, ¿qué otra cosa se puede conservar en una situación como esta? Y bueno, se puede conservar el momento cinético. Para que se conserve el momento cinético, lo que tiene que ser cero es la suma de los momentos de las fuerzas externas. Y como dijimos acá, la fuerza externa que tenemos actuando sobre el disco es la que hace el eje. Claro, bueno, pero eso tiene una muy buena noticia para nosotros, porque si la fuerza está aplicada en el eje, si yo quiero calcular los momentos cinéticos justamente respecto de ese eje, y calculo el momento cinético del sistema antes del impacto respecto de ese eje, y luego lo calculo después del impacto respecto de ese eje, las fuerzas que fueron aplicadas sobre el eje no provocan momento. Son externas, pero no provocan momento, porque están aplicadas en el mismo eje, ¿se entiende? Con lo cual, entonces sí puedo afirmar que se va a conservar el momento cinético del sistema si yo considero un instante inmediatamente anterior al choque y un instante inmediatamente posterior a ese impacto. ¿Se entiende por qué puedo aplicar la conservación del momento cinético y no de otras magnitudes? Así que por ese lado vamos a arrancar. Por ese lado vamos a empezar a resolver el problema. Entonces yo digo, bueno, se va a conservar el momento cinético de este sistema cuando yo tomo un instante, insisto, inmediatamente anterior e inmediatamente posterior. Al instante inmediatamente anterior lo voy a llamar instante inicial y lo voy a indicar con el subíndice 0. A eso llamo velocidad inicial de la bala, por ejemplo, ¿no? Mientras que al instante inmediatamente posterior al impacto lo voy a llamar instante 1, para darle un nombre, instante 1. Dado que después continúa el problema, porque el disco está girando y me piden averiguar otras cosas. Así que bueno, en una primera instancia voy a resolver esa velocidad angular. Planteo que el momento cinético inicial del sistema es igual al momento cinético en ese instante que llamé 1, que es el instante inmediatamente posterior al impacto. Y entonces ahora digo, bueno, ¿qué momentos, quiénes aportan, digamos, momento cinético en esos instantes? Bueno, en el instante inicial, es decir, inmediatamente anterior al disparo, la única partícula que tiene velocidad es la bala, porque el disco todavía está en reposo. Así que todo el momento cinético del sistema es aportado por la bala. Ese momento cinético, ya dijimos, respecto del eje de rotación del disco, respecto de ese punto. Bien, y después de que impacta la bala queda incrustada y pasa a describir un movimiento circular en conjunto con el disco. Y entonces va a tener momento cinético la bala y también va a tener momento cinético el disco. Por eso en el instante 1 hay una suma de dos momentos cinéticos, el de la bala y el del disco. Observen que tanto el momento cinético en el instante inicial como el momento cinético en el instante posterior al disparo se van a encontrar, son vectores que se van a encontrar en la misma dirección y sentido. Si uno aplica la regla de la mano derecha, ve que o la regla del tornillo, la que prefieran, uno ve que el momento cinético que tiene la bala inicialmente respecto del eje es un momento cinético, es un vector que sale de la pantalla. Y después de que la bala impactó y el disco empezó a girar, también es un vector que sale de la pantalla. Es decir, según ese sistema cartesiano que yo dibujé arriba, está en el sentido de las zetas positivas. Con lo cual, estas magnitudes que son vectoriales puedo trabajarlas con toda tranquilidad en forma escalar en el eje Z, ¿sí? Sin temor a equivocarme. Bien, lo que voy a tener que hacer es el producto vectorial, primero, de R por MB, donde B es la B inicial de la bala, que corresponde a este momento cinético.
Mientras que después del impacto, dado que la bala va a describir, estando alojada en la periferia del disco, un movimiento circular, puedo considerarla como una partícula que está en rotación, con lo cual podré calcular su momento cinético como el momento de inercia de esa partícula respecto del eje por la velocidad angular de la partícula, que es la misma velocidad angular que la del disco, la comparten por estar alojada y estar en reposo respecto al disco, digamos. Con lo cual, también el momento cinético del disco lo podré calcular como el momento de inercia del disco por la misma velocidad angular que llamé acá omega 1. Como decíamos, trabajándolas escalarmente en el eje Z, dado que se encuentran todas estas magnitudes sobre el eje Z y en sentido positivo, puedo escribir el momento como el módulo del momento cinético, que sería R por M por el módulo de B, insisto, módulo de R por M por módulo de B, por el seno de este ángulo alfa, que es el ángulo que forman el vector posición R con la velocidad B en el momento justo anterior al impacto. Y eso va a ser igual a el momento de inercia por el módulo de omega más el momento de inercia del disco por el módulo también de omega, que es el mismo. Si prestamos atención, fíjense que justamente R por el seno de alfa no es otra cosa que R sobre 2. Esto ya lo habíamos discutido en problemas anteriores, en ejemplos anteriores que yo le había dado, ¿no? Pero fíjense que entonces, justamente esta medida, R sobre 2, es el producto de R por el seno de alfa. Con lo cual, en lugar de R por seno de alfa, puedo poner directamente R sobre 2, por la masa y por la velocidad inicial B. Y eso tiene que ser igual a el momento de inercia de la bala, que la tomo como el momento de inercia de una partícula respecto de este punto, una partícula que está rotando con movimiento circular. El momento de inercia vale m por el radio al cuadrado, por omega 1, más el momento de inercia del disco, que va a ser un medio de la masa del disco, por el radio del disco al cuadrado, y por omega 1. Consideramos que si la bala quedó incrustada en la periferia, se encuentra en la posición, una posición prácticamente igual al radio del disco, por eso consideramos eso. Bien, acá podemos cancelar los radios y entonces podemos sacar como factor común R por omega, pasamos dividiendo esto que nos queda acá M por B dividido 2 por M más un medio de MD. Bueno, acá yo lo que hago es hacer 2 por M, por eso hago 2 por 0,1 kilo, y acá hago 2 por un medio de MD, por eso me queda directamente la masa del disco, que es 5 kilogramos, por R, que es 0,6 metros, y arriba pongo la masa de la bala por la velocidad que traía la bala, que era 150 metros por segundo. Hago ese cálculo y me da 4,8 radianes por segundo. O sea que hemos respondido a la primera pregunta, ¿cuál es la velocidad angular del disco después del impacto? ¿De acuerdo? Viene la segunda parte ahora, me dice, bueno, pero este disco da unas cuantas vueltas y se detiene, por acción de una fuerza de rozamiento que actúa en el eje. Y me dan como dato el momento que provoca esa fuerza de rozamiento. Y me dicen, bueno, ¿cuántas vueltas da entonces hasta que se detiene? Acá otra vez me debo preguntar cómo encaro la solución de esta parte del problema. Y digo, bueno, evidentemente acá la energía no se conserva, porque el disco inmediatamente después, junto con la bala, después del impacto, tienen una energía cinética, y finalmente, cuando se detenga, la energía cinética va a ser 0. Bueno, pero yo puedo usar esto para calcular y resolver esta parte del problema, porque yo sé que la variación de esa energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y en este caso, las fuerzas no conservativas no es otra que la fuerza de rozamiento que provoca ese momento. O sea que puedo aprovechar el cálculo del trabajo de la fuerza de rozamiento a través del momento para calcular el ángulo girado hasta detenerse. Y una vez que tenga ese ángulo, podré calcular la cantidad de vueltas. Así que esta segunda parte del problema
que es la que corresponde a estas vueltitas que da hasta que se detiene, lo vamos a resolver aplicando este concepto, que el trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso la de rozamiento, va a ser igual a la variación de la energía mecánica, entre el punto final, que es cuando se detuvo, y el punto 1, que es el instante inmediatamente después del impacto. En ese instante ya sabemos qué velocidad angular tiene el disco. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento? Y bueno, ya sabemos, en una rotación pura como la que tiene este disco, podemos calcularlo como el producto del módulo del momento de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento angular, pero además tengo que tener en cuenta que le tengo que poner el signo menos, porque este trabajo se opone al desplazamiento. Ese signo menos que aparecía por el coseno de 180, como nosotros acá trabajamos con el, valga la redundancia, con el trabajo calculado a través del desplazamiento angular, que no le hemos dado características vectoriales, entonces tenemos que recordar de agregar este signo, porque si me lo olvido voy a hacer macanas. Me acuerdo que es el trabajo de una fuerza de rozamiento, y el trabajo de una fuerza de rozamiento siempre da negativo. La energía mecánica final del sistema va a ser cero, porque la energía que tenía era cinética, y toda esa energía cinética la perdió cuando se detuvo. Mientras que la energía mecánica inicial va a estar conformada por energía cinética de la bala, inmediatamente después del impacto, y la energía cinética de rotación del disco, inmediatamente después del impacto. Con lo cual, esto me queda que la energía cinética de la bala, inmediatamente después del impacto, va a ser un medio de la masa de la bala por la velocidad que tenía la bala justamente en el instante inmediatamente posterior al disparo, que llamamos V1, al cuadrado. Y la energía cinética de rotación del disco también va a ser un medio del momento de inercia del disco, como ya sabemos, por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, pero esta velocidad 1, la velocidad que tiene esta bala inmediatamente después del impacto, como esta bala va a tener a partir de allí un movimiento circular, lo voy a poder calcular como omega 1 por R, ¿sí? Porque es una velocidad tangencial. Con lo cual, acá donde dice B1 al cuadrado, puede ser reemplazado por omega 1 por R, que quedan elevados al cuadrado, como ponemos acá. Y acá reemplacé por el momento de inercia del disco. Bueno, claramente puedo sacar factor común, omega cuadrado y R cuadrado. Y acá me quedó un medio de la masa de la bala más un cuarto de la masa del disco. El menos lo puse acá adelante. Ese menos con este otro menos se va a ir. Y entonces despejo el ángulo, el desplazamiento angular que tuvo el disco. Paso este momento que quedó ahora positivo dividiendo con este lado. Bueno, reemplazo por los datos que tengo. Recuerden, la masa de la bala era 0,1 kilos, o sea que 0,05 kilos. Y la masa del disco es un cuarto de la masa del disco, que eran 5, es 1,25. El radio era 0,6, por lo tanto el cuadrado es 0,36. Y omega, como habíamos calculado en la pantalla anterior, era 4,8, que queda elevado al cuadrado, como está acá. Paso dividiendo el momento, como decíamos acá, y hago el cálculo. Eso me da 13,47 radianes. Pero a mí no me piden el ángulo, el desplazamiento angular, me piden la cantidad de vueltas. Y la cantidad de vueltas está relacionada con el desplazamiento a través de 2pi. Por lo tanto, si yo el desplazamiento angular lo divido por 2pi, porque tengo 2pi radianes por cada vuelta, voy a obtener el número de vueltas. Cuando hago ese cálculo me da 2,15 vueltas. Eso es lo que gira el disco después del impacto. ¿Se entendió?